Es una señora de 48 años de edad que nace en Córdoba, en Chancani, con epidemiología positiva, vivía en una casa de adobe, con animales en el peridomicilio, todo lo que conocemos. Ella se hace el diagnóstico de Chagas hace 19 años en un prelaboral y lo confirman en el fatal HbM. Como factores de riesgo cardiovasculares, hipertensa, dislipémica, sobrepeso y sedentaria. Como otros antecedentes, tiene un antecedente de miomectomía en el hospital de clínicas que ella refiere que requirió transfusiones, no tiene epicrisis de ese momento. A los 23 años tuvo un aborto espontáneo, después no tuvo hijos y viene con diagnóstico ya de antes de síndrome depresivo y con síncopes, que es lo que va a llevar un poco el nudo de este Ateneo. Como otros datos, primaria completa, es empleada doméstica pero ahora está desempleada y tiene al padre y madre vivos, pero no, ella desconoce, dice que no tienen Chagas y tiene 3 hermanos con los que no tiene relación, pero dice que tampoco tiene. Ella en primer lugar concurre al consultorio de clínica médica del Durán pidiendo el certificado de discapacidad, con esto el clínico la deriva a cardiología y a hacerse un ecodoppler. Se hace primero el ecodoppler antes de la consulta y en el ecodoppler lo que se ve, este es un apical 4 cámaras, que en mi casa se movía. Ahí está. Donde lo que se ve es la aquinesia de los 4 segmentos apicales, ocupada la punta por una imagen de cogenicidad aumentada compatible con trombo apical. El resto del ecodoppler no tenía muchísimas cosas más positivas. Este es un paraesternal eje largo donde también se ve lo mismo con el trastorno en la motilidad que también alcanza el segmento medio anterior septal. Se informa un diámetro diastólico del BI en el límite superior normal, indexado para su superficie corporal, no tenía dilatación de cavidades. El BDF tenía función sistólica conservada, tenía una IM leve central, una sistólica pulmonar de 23 y informaban como conclusión final un aneurisma apical con trombo mural y un deterioro leve a moderado de la función sistólica. También por una cuestión social de la señora y demás se decide internación en sala para inicio de anticoagulación y optimización del tratamiento y bueno, el resto de la realización de los demás estudios. En el electro la verdad que puse este nada más porque nunca varió, nunca cambió ni el PR ni el QT ni ninguna cosa eléctrica. Lo que sí tiene es la secuela anterior con microvoltaje frontal y un poco de sobrecarga auricular izquierda. En la internación se realiza un cateterismo con las coronarias que informaban coronarias normales, como casi todos pensábamos que podía pasar, pero el trastorno segmentario era tan claro que que dejaba dudas y la verdad que al interrogatorio dirigido la señora tiene todo lo que le preguntas. ¿Tiene olor de pecho? Lo tiene. Síncope? Lo tiene. ¿Olor de cabeza? Lo tiene. Parecias las tuvo, todo. Es dada de alta con optimización del tratamiento. Yo ya la conozco en el consultorio con carvedilol 6, 25 y 3, anticoagulada, con la torvastatina y en el april 2,5 cada 12. Cuando la empiezo a interrogar de esta internación que había tenido y con el diagnóstico ya de que esta aneurisma apical era por su miocardiopatía chagásica, ella me relata que tiene síncopes desde hace ya 3 años. Al interrogatorio, algunos síncopes son con prodromo, otros no. Lo que sí se mantuvo constante en las distintas presentaciones clínicas de estos síncopes es que nunca tuvo pérdida de control de esfínteres, pero a veces con mareos, a veces con palpitaciones, a veces tuvo TEC, a veces no, nunca presenciado por nadie. Y tampoco ella nunca consultó a la guardia después de haber sincopado como para que se le realicen estudios más mediatos. Lo que es respecto a su diagnóstico psiquiátrico, tiene una nota de un psiquiatra cerca de la casa que la tenía en seguimiento, donde lo único que ponen es que tiene diagnóstico de síndrome depresivo en seguimiento, sin especificar si estaba tomando medicación ni nada. Yo le pregunté si alguna vez alguien le indicó, ella dice que no, que era solamente tratamiento de análisis, digamos. Y al examen físico la conozco sin insuficiencia cardíaca, normotensa y negativa para ortostatismo y tampoco tenía ningún síntoma de disfunción autonómica, no tenía, el handgrip estaba bien, no parecía venir por ninguno de esos lados su antecedente sincopal. En el laboratorio tampoco tenía nada positivo, no estaba anémica, tenía un perfil tiroideo normal, eritro conservada, el colesterol estaba normal, ya estaba medicada de la internación. Y ahí le empiezo a hacer los Holter. La verdad que cuando ni bien la conozco le empiezo a hacer un seguimiento un poquitito más de cerca junto con el electroficio porque la conozco con el aneurisma apical y con estos síncopes que refiere.
Le pregunto a los residentes en la internación si habían categorizado esta clínica de los síncopes y me dijeron que no, que les parecía que la señora, o que no lo había dicho, algunos habían dicho que sí, que había sincopado, pero que no les pareció que fuera relevante la clínica. El primer holter que yo le hago informaba en extrasístoles ventriculares de 2 morfologías y un total de 37 nada más, con una variabilidad de la frecuencia conservada y sin pausas ni otras alteraciones. Y lo que son los síntomas, en ninguno de los holters los síntomas que ella nota tienen relación con lo que aparece en el trazado. El holter que le hago después, 65 extrasístoles, también aisladas de 2 morfologías, de vuelta todo muy parecido. Le hice otro en el medio, pero el que puse acá es el de mayo de 2016 porque el único cambio que tuvo fue que aumentaron un poquitito en cantidad, pero 146 extrasístoles nada más y siempre aisladas y algunas de ligadura variable, nada más. Estos son los trazados donde se ve la extrasístole ventricular. Son todos muy parecidos, la verdad. Y acá la hoja donde, para que vean que ya en casi todas las hojas de los síntomas siempre tiene dolor de pecho, disnea, palpitaciones, siempre algo tiene y de todos los holters ninguno estuvo relacionado con algo en el trazado. Se le hace un TIL test, que también se informa como negativo para síncope vasovagal y cardioinhibidor. Se le hace una ergometría, esta es la de este año, pero en el medio también tuvo otras ergometrías, puse los datos más actualizados. Y para mostrar que bueno que se informa como máxima, sin alteraciones del ST, no tuvo arritmias, tuvo buen comportamiento de la presión y de la frecuencia cardíaca, no mostraba esa autonomía. De hecho, la frecuencia cardíaca estaba lejos de estar beta bloqueada, la señora también tiene problemas, a veces compra, toma, no toma la medicación, es un problema. Pero lo que sí informan es que tiene un dolor retroesternal punzante que aumenta al progresar la carga, disnea leve, que ceden con el reposo y aclaran paciente angustiada. No es para poner tan arriba de la mesa que la señora tiene un diagnóstico psiquiátrico, pero a lo que voy es que dificulta mucho la interpretación de muchos de sus estudios porque es muy florido lo que ella trae siempre a la consulta. Este es el trazado de la ergometría, donde este es el reposo y el esfuerzo, donde no se ven alteraciones del ST y no hizo nada de extrasistolia ventricular. Y bueno, ya desde antes se le había pedido la cardioresonancia para mejor valoración de la función sistólica y este aneurisma apical. A nivel público cuesta bastante conseguirlo, ya vivo en provincia, así que también en el Fernández se hace un poco complicado, se terminó haciendo en el Hospital del Cruce. Este es un 2 cámaras, donde lo que se ve es el... A ver si reproduce acá. Ahí está. Acá es un sangre blanca, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se ve de vuelta el trastorno de la motilidad con el aneurisma apical y una adecuada contractilidad del resto de los segmentos. Este es una apical 4 cámaras para manifestar lo mismo, el aneurisma apical. Se ve una buena función del ventrículo derecho con buenos volúmenes. Y lo que informa es un deterioro leve de la función sistólica con 54 de FEI, volúmenes normales, la disquinesia apical, aquinesia anterior septal, hipoquinesia medio anterior con realce tardío transmural a nivel apical y medio ventricular anterior y anteroseptal con el trombo laminar apical. Que no se ve la imagen, yo la tenía... Acá está. Este es el... O sea, cuando acá se ve el miocardio negro, que se invierte la señal de imagen, y todo esto blanco es el realce tardío, el gadolinio que queda capturado en las células dañadas con fibrosis. Y acá, en esta parte, eso negrito, ese defecto de relleno, es el trombo laminar más organizado que habíamos visto en el ecodoppler. Y ahora sí, el informe. Acá les traje el último ecocardiograma que se hizo en abril de este año, donde se ve lo mismo. Se sigue viendo el aneurisma apical, ahora ya el trombo está un poquitito más organizado. En la imagen de la izquierda, que es un 2 cámaras, que se movía también. Está como yendo de un 2 a un 4 cámaras porque es como la única vista donde se puede llegar a vislumbrar un poquitito lo que quedó del trombo organizado, y la función ya se informa como leve. Ella pasó de leve a moderado. Bueno, el gold standard ahora para función sistólica con la resonancia se la tomó como función sistólica leve, así que así está tomada ella también. Lo digo también por la importancia que le da el electrofisiólogo al informe de la fracción de eyección. ¿Cómo sigue ella? Bueno, en lo que es Angor y disnea no volvió a quejarse, sigue asintomática para eso, pero sí refiere a algunos episodios presincopales y sincopales, de vuelta sin consultar a la guardia, pese a que yo le insisto en que tiene que consultar antes, no tiene que esperar a verme a mí o al electrofisiólogo. Los holters siguen teniendo extrasístoles aisladas y nada más, y yo con esto también la traigo por
por mi inquietud, que era como, bueno, capaz que era una paciente para llevar a un estudio más invasivo, lo que es su sistema de conducción, o ver si induce arritmia con tanto territorio fibroso en la resonancia, y alguien que no deja de quejarse de síncopes. Electroficio lo que dice es que es una paciente que tiene función conservada, que entiende que tiene un aneurisma apical, pero que no le documentamos arritmia maligna todavía para pensar en inducirle, y que consideran que todavía la van a esperar y la siguen siguiendo con Holter. No sé si hasta ahora tienen alguna duda o qué harían ustedes antes de la breve revisión bibliográfica, o qué piensan de esta señora. Sí, es el único. A ver, el único que traje, ¿no? Tiene muchos, no se asusten. Ella, el diagnóstico se hace en el Fatala, pero tiene serología de Jai y Elisa del Durán, porque para sacar el certificado de discapacidad se hizo todo de vuelta. El basal, a ver. Sí, no, la verdad que de los electros de reposo, los que tiene son todos iguales, por eso no. Este es el basal de la ergometría, sí. Está parada, ¿no? Sí. Sí, cambia el eje, sí. No, no lo había. La verdad que capaz que no sé si no le di porque está parada. La señora capaz que el eje, viste. Sí, no, no, la verdad que no lo había comparado antes. Pero insisto que los electros que me trae ella, los controles, claro, de estar parada, y los electros que me trae ella son siempre iguales. Algunos sí y otros la verdad que sí, me parece que son más guiados. Ahora lo que estuve haciendo en las últimas veces que le pregunto es, ¿te volviste a desmayar? Y que ella arranque contándome, porque al final termina haciendo siempre lo que yo le digo. Salvo la pérdida de control de esfínteres. Es lo único que no agrega. Algunos con TEC y no consultó. No, igual eso yo la revisé y nunca tuvo nada. De golpes en la cabeza, o le pregunto sobre qué lado cae, si se golpeó sobre algún mueble, algo, la he revisado, no le he encontrado un moretón. Eh, el sacabocado. Ahí justo. Sí. Sí, que aparte en la resonancia se ve clarísimo, o sea, la fibrosis se inicia exactamente donde está el trastorno de la motilidad. Y una cosa de color a contar, que si bien yo a la paciente le mandé la solicitud de resonancia que decía coronarias normales, Chagas positivo, el informe me lo traen como cardiopatía coronaria en territorio de la DA, porque porque era transmural y porque era subendocárdico, pese a que yo en la orden le puse eso, la ponen como coronaria. Que bueno, es para tener en cuenta, porque la transmuralidad no es el subendocardio, por lo menos no es exclusivo del coronario. Así que sí, sí, no, la hipertensión, cuando yo le pregunto, ¿y tenés la presión alta? Sí, tomo medicación, claro, porque salió con enalapril de la internación también. Es como las cosas que viene arrastrando de que le dijeron que es hipertensa y que por eso tiene que tomar el enalapril, y toma 2,5. Eh, pero bueno, es un tema porque sí, no,
Sí, de hecho, de los síncopes que a mí más miedo me dieron por la presentación, fue uno que ella lo inicia con palpitaciones, dice que se marea y que se le apaga la tele, es la expresión que usa. También en ese es uno que dice que se golpea, yo no le encontré ningún moretón, pero siempre consulta tarde, también eso no sé si tomarlo como al momento de revisarla. Ese y otro que fue muy parecido fueron los que más miedo me dieron, pero fueron 1 año y medio antes de conocerla en la consulta. Y después los que repite sí parecen más situacionales, ella está siempre nerviosa, siempre tiene algún problema con un hermano, con un padre. Entonces me preocupa, pero eso, contener esos dos nada más y toda esa fibrosis a mí me daba como... entonces bueno, por eso capaz traer un poco esto de que la resonancia a mí me sumó más miedo, más que calmarme capaz. Bueno, un poco para ir revisando lo que es el síncope, que es una pérdida transitoria de la conciencia, del tono postural por una hipoperfusión cerebral global transitoria, inicio rápido, corto y recuperación ad integrum. Y en todo lo que son los mecanismos por los cuales puede producirse un síncope, el Chagas puede entrar en casi todos. Ya sea lo arrítmico, que es lo que a uno más miedo obviamente le da, o la intolerancia ortostática y el neuromediado con todo lo que sabemos que tiene de disfunción autonómica. Esta es una última actualización de la AJA muy nueva del 2017. La verdad que no la leí porque son 6.800 páginas, pero cuando pongo en el buscador Chagas, para lo único que aparece es en la parte de condiciones poco comunes relacionadas con síncope. Y capaz nosotros hoy acá, un paciente que ingresa a una guardia con síncope y te dice que tiene Chagas, necesariamente lo ponemos como un riesgo moderado y hasta alto, por más que no le encontremos algo, porque sabemos lo que puede tener detrás. Este es uno de los primeros estudios que aparece sobre lo que es el realce y la miocardiopatía en el 94, que habla de que es de la resonancia como un buen método para detectar inflamación, que no sé por qué quedó tapado abajo. A ver si saco esto. No. Pero bueno, como no solamente para detectar la fibrosis, sino para hablar del proceso inflamatorio. Y era un estudio que relacionaba mucho los hallazgos con las biopsias que se podían hacer endomiocárdicas y la antigua descripción de miocarditis. No antigua, digo, la anatomopatológica. Este es un estudio del 2005 que habla de cuantificar la fibrosis en los distintos estadios de la enfermedad de Chagas. Y vieron que encontraron fibrosis en un 69% de los pacientes, que lo más común era lo apical y lo ínferolateral, que había una diferencia muy significativa cuando se ponía a punto de corte la FEI de 40%, habiendo obviamente más monto de fibrosis en los pacientes que tenían menos de 40%, y en los pacientes que tenían taquicardia ventricular el 100% tenían fibrosis. Que esto es un dato que les voy a contar yo en los pacientes que me esmero en tratar de tener resonancia en el consultorio de Chagas, son justamente los que tienen arritmia ventricular. No espero a que la agrupen cuando vienen con extrasístoles ventriculares frecuentes en el Holter, ya intento pedirlo. Y ya tengo 2 o 3 pacientes, digo 2 o 3 porque uno no me acuerdo cuánta arritmia ventricular tiene, pero que no tienen nada de realce, nada. Son resonancias normales y son pacientes que tienen bastante arritmia ventricular en el Holter. Este es otro estudio de que habla de cómo puede aportar las imágenes al riesgo a lo que es el riesgo arrítmico. Y lo que dice, bueno, arranca diciendo que los pacientes que tienen choques apropiados con CDI en prevención primaria son solo un 5%. Entonces, capaz, ¿qué es lo que puede aportar la resonancia en estratificar mejor a estos pacientes? Cuando nombra el Chagas, habla que la afección suele ser epicárdica y posterolateral. Y que lo que puede pasar con la resonancia como conclusión es que sí puede aportar a localizar estos pacientes que tienen mayor riesgo o que puede valer más la pena el implante de un CDI, pero cuando habla de los coronarios, porque son los pacientes que tienen más estudios con respecto a esto. Esto también es un estudio que habla de que puede identificar a los pacientes con mayor riesgo que tienen TB, y lo que dice es que tiene que tener 2 o más segmentos de fibrosis transmural como un factor predictor independiente. Todos los pacientes con TB tenían lesiones transmurales, se viene repitiendo esto. Pero este gráfico me pareció interesante por esto mismo que les digo. Van a ver que lo subendocárdico y lo transmural son lo que predomina. De vuelta por esto de poder interpretar las resonancias y sacar un diagnóstico de que lo transmural y lo subendocárdico no es territorio exclusivo del paciente coronario. Si bien no hubo diferencias significativas entre subendocárdico o transmural para localizar pacientes con TB, sí esto de sumar 2 segmentos, que es algo que también pasa en el Chagas. Es muy raro que hagan un segmento aislado, hacen 2 o más y parcheado. Esta es una monografía que me resultó muy interesante de un médico de La Plata, pero lo que él, si bien era una monografía para intentar
hablar del abordaje en ablación de TB en pacientes con Chagas, lo que sí dice es que la resonancia sirve mucho para estratificar a estos pacientes por encima de la función sistólica del ventrículo izquierdo, porque al final uno se casa con ese valor, con ese porcentaje, y estos pacientes el riesgo les excede a la función ventricular. La función ventricular en el Chagas termina hablando más de la calidad de vida con la que termina viviendo el paciente que lo que es la estratificación de riesgo. Este también es una cosa bastante nueva, es del 2017, y también de inflamación y taquicardia ventricular. Y me pareció interesante porque, de vuelta, habla que los pacientes chagásicos tienen mayor riesgo de taquicardia ventricular y de muerte súbita que cualquier otra cardiomiopatía, pero habla de la inflamación, no solo de la fibrosis. Es decir, que hay muchas resonancias que sabemos que nos van a venir con fibrosis negativa, pero eso no excluye la inflamación, y que a veces las técnicas de T2, T1 y todo lo que saben hacer los que hacen resonancia, pueden escaparse de estos procesos inflamatorios que son tan pequeños y tan raros, porque todavía nadie lo sabe vislumbrar, cómo es que el parásito persiste en el miocardio, cómo es que inflama, cómo es que sigue enfermando. Con respecto a los estudios electrofisiológicos, que fue con lo que yo me puse bastante pesada con los electrofisiólogos, a ver si lo hacíamos o no, si valía la pena o no, el consenso más nuevo hasta ahora es el de Brasil, que es el del 2015, que solamente lo nombra el estudio electrofisiológico cuando hay alguna cosa diferente con la clínica y los estudios encontrados. Es decir, cuando no cierra, recién ahí es para lo único que lo nombra. Y en pacientes con taquicardia ventricular, como buscando la taquicardia ventricular. No habla tanto del sistema de conducción y demás. Y el consenso de la SAC sí lo estadifica en distintas clases. Clase 1, en todo lo que es clase 1, ya sea para lo que es, de vuelta, la discordancia entre síntomas y los estudios encontrados antes de un implante de marcapaso, en disfunción del nódulo AB, en trastorno de la conducción. También lo pone como clase 1 ante una neuroismectomía para el mapeo de la arritmia. Y después como nivel 2AC, método de estudio de las arritmias en general, como más genérico, no especifica mucho más, pero lo avala bastante, digamos, lo tiene bastante más presente. Y con lo que es prevención primaria, el consenso de la SAC también, que es como clase 1 en pacientes que tienen disfunción ventricular o disquinesias parietales, que esto también, digo, bueno, es una cosa semántica que puede jugar a mi favor para seguir dándole un poco más de peso a esta paciente, asociadas con síncope no aclarado, con TB o FB inducible en el estudio electrofisiológico, independiente de la tolerancia hemodinámica. Y como clase 2A, en pacientes con síncope de causa no aclarada y con disfunción o disquinesia ventricular significativa. Así que, de vuelta, es como que estoy en esta disyuntiva. Lo que me sigue restando en esta paciente es la interpretación del síncope. Esto que no me pareció menor, en el Hospital Durán hasta hace unos meses teníamos una psicóloga todos los viernes que atendía a los pacientes con dispositivos en general, no solamente de Chagas. Y esto nace de que el jefe, el doctor Cueto, observó que a los pacientes que les ponía CDI estaban desarrollando muchos trastornos de ansiedad, de pánico y hasta de depresión, y no tenían que necesariamente tener descargas, sino que esta cosa de contar con un aparato que te salva la vida, como que les trastornaba bastante la calidad y el estilo de vida, y es a tener en cuenta en pacientes que ya basalmente, como esta paciente psiquiátricamente tienen un trastorno que no se trata porque ella no quiere al psicólogo, porque dice que no le gusta, porque no le dan bola, porque, bueno, se la estarán imaginando ya, me imagino que conocerán pacientes de este tipo, pero creo que está también a tener en cuenta que no es algo menor implantar un CDI y menos hacer estudios invasivos sin capaz antes tener una valoración íntegra del paciente. Y después esto que también es algo que yo me planteé, el loop recorder en una paciente así, el consenso de la SAC lo pone como un síncope recurrente o traumatismo con causa no demostrada en los estudios previos como clase 2 nivel C. Y después traigo este estudio que aparece en internet como que ya cerró, pero no están los resultados todavía, pero que se les pusieron a pacientes con síntomas no tan claros, función no tan deteriorada y estudios no tan categóricos, se les pone el loop recorder para buscar justamente si hacen arritmia ventricular o si requieren marcapaso como puntos finales. No sé si con todo esto tienen algo más para... Si les seguirían insistiendo ustedes electroficio como yo capaz les sigue insistiendo, o qué piensan de esta paciente. Nada más.